Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a ver otro concepto muy importante de la programación orientada a objetos, el cual es el tema de la herencia. Así que vamos a ello. Primero que todo, ¿qué es la herencia? En programación orientada a objetos, la herencia consiste en reutilizar los atributos y métodos de una clase base o también llamada clase padre, donde la clase que hereda dichas características y acciones es denominada clase derivada o clase hija. Esto quiere decir que nosotros podemos reutilizar las características y métodos de una clase en otra clase a la cual denominamos clase derivada o clase hija, de modo que en esa clase derivada no tengamos que escribir los mismos atributos y los mismos métodos, sino que simplemente heredándolos puedo ahorrarme esa parte del código y utilizarlas en esa clase derivada o clase hija. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, veamos ahora qué es la jerarquía de herencia. Cuando utilizamos este concepto, lo que estamos haciendo en realidad es crear una especie de esquema donde estamos representando la clase base y las clases derivadas o clases hijas. En el mundo del paradigma de la programación orientada a objetos, a este concepto o a este esquema se le denomina jerarquía de herencia. Y esta jerarquía de herencia pues consiste en que las clases derivadas, entre más abajo estén en dicha jerarquía, van a ser más específicas, es decir, van a estar más completas y más funcionales, puesto que cuentan con más características o atributos y métodos que las clases de las cuales se están heredando. Por otro lado, en el caso que las clases derivadas estén en la cúspide o se encuentren más arriba en la jerarquía de herencia, estas van a ser más genéricas o menos funcionales, es decir, van a tener menos atributos y menos métodos que las clases que heredan de dichas clases bases o clases padres. Entonces, ya teniendo en claro este concepto de jerarquía de herencia, veamos un pequeño ejemplo en un diagrama de clases UML. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos una clase llamada persona, la cual tiene sus atributos y tiene sus métodos. Dichos atributos y métodos los podemos colocar en otra clase que tenga características o atributos en común, como lo pueden ser la clase cliente y la clase empleado. Dado que un cliente pues tiene unos nombres, tiene unos apellidos, un número de identificación, una dirección y un teléfono. De igual forma, un empleado pues tiene unos nombres, tiene un apellido, tiene un número de identificación, una dirección y un teléfono. Entonces, teniendo en cuenta esas características o esos atributos en común, los podemos heredar, es decir, podemos utilizar estos atributos ya creados en otra clase, que es la clase persona, y heredarlos para que la clase cliente también los pueda utilizar, igualmente con los métodos que tiene dicha clase persona. La clase empleado también puede hacer lo mismo, heredar esos atributos que tiene en común con la clase persona para poderlos utilizar en dicha clase. Entonces, la herencia consiste en eso, en reutilizar los atributos y métodos que ya tenga una clase en común, para no volver a escribir dichos atributos y dichos métodos. Entonces, como pueden observar también en UML, para representar la herencia de una clase base con una clase derivada o clase hija, colocamos la clase base como en el centro, como alineada hacia el centro, y las clases derivadas lo que hacen es apuntar con esta flecha, que tiene como un fondo blanco, no sé si la pueden observar muy bien acá, y esas flechas con ese fondo blanco, a diferencia de la asociación que veíamos en clases anteriores, estas se puede diferenciar claramente. Entonces, estas flechas las podemos utilizar para hacer referencia a que una clase está heredando de otra. En este caso, la clase cliente está heredando de la clase persona y la clase empleado está heredando de la clase persona. Ambas clases están heredando dichos atributos y dichos métodos de esta clase persona para utilizarlas en sus clases. Pero además, podemos ver que estas clases hijas que están heredando de la clase persona tienen sus propios atributos y tienen sus propios métodos. Entonces, en UML, si vamos a representar la herencia, simplemente utilizamos la flecha, y si esa clase hija que está heredando de la clase padre tiene sus propios atributos, pues simplemente colocamos los atributos que tiene esa clase hija y no los atributos que está heredando.
porque se da por entendido de que si colocamos esta flecha apuntando a la clase padre o de la cual estamos heredando, esa clase ya tiene todos esos atributos implementados. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, de igual forma los métodos. Entonces, teniendo en cuenta este diagrama, veamos cómo hacerlo ahora en código C#. Así que situémonos en Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio, ya tengo aquí adelantado el código de la clase persona con sus atributos, con el método constructor y con los métodos get que aparecen en el diagrama de clases. Es decir, que ya realizamos esta parte en código C#. El código de la clase se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargarlo y simplemente realicen el ejemplo que realizamos en esta videoclase. También les va a servir para el ejercicio que se va a dejar al final de la misma. Entonces, teniendo en cuenta el diagrama, pues lo que vamos a hacer ahora es crear la clase cliente y que esta clase cliente herede los atributos y los métodos de esa clase persona, teniendo en cuenta también el atributo propio que tiene la clase cliente y los métodos de dicha clase. Así que vamos a realizar esto en código C#. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer ahora es crear la clase cliente, que es la que va a heredar los atributos y los métodos de la clase persona. Entonces vamos a presionar clic derecho sobre el proyecto, agregar clase, y a esa clase le vamos a colocar cliente. Entonces creamos una nueva clase llamada cliente, y ya creada la clase, para poder heredar los atributos y los métodos de la clase persona, tenemos que ubicarnos inmediatamente después del nombre de la clase, que en este caso es cliente, colocamos dos puntos y colocamos la clase de la cual vamos a heredar, en este caso de la clase persona. Entonces, al colocar los dos puntos y la clase de la cual estamos heredando, automáticamente Visual Studio me arroja un error. Y ese error obedece a que, como esta clase persona tiene su propio constructor, ese constructor también tenemos que implementarlo en la clase que está heredando de ella, en este caso en la clase cliente. Entonces tenemos que crear un método constructor para la clase cliente que implemente también el constructor de la clase persona para que se pueda desaparecer el error. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos dentro de las llaves de la clase y vamos a crear el método constructor de la clase cliente. Entonces colocamos public, colocamos aquí cliente, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar uno a uno estos argumentos del constructor de la clase persona. Entonces simplemente lo que voy a hacer es copiar esto y lo voy a pegar acá en esta parte. Ya colocado los argumentos del constructor de la clase persona, lo que vamos a hacer ahora es colocar dos puntos después de los paréntesis del constructor de la clase cliente y colocar la palabra llamada base. Entonces colocamos base o base, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis simplemente colocamos los nombres de los argumentos que colocamos en los paréntesis del constructor de la clase cliente. Es decir, aquí vamos a colocar num, aquí vamos a colocar ape, nid, dire y tel. Abrimos y cerramos llaves y listo. Lo que estamos haciendo aquí es que por medio del constructor de la clase cliente, es decir, de este constructor, vamos a recibir una serie de argumentos, los cuales le vamos a pasar al constructor de la clase padre, es decir, a este constructor que nosotros estamos implementando acá. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque obligatoriamente, si estamos heredando de una clase que tiene un constructor ya implementado, pues ese constructor también tenemos que implementarlo en la clase que está heredando, es decir, en la clase hija, que en este caso es la clase cliente. Entonces, por lo tanto, tenemos que pasarle esos argumentos que ya tiene ese constructor de la clase padre y pasárselos por medio de esta palabra reservada llamada base. Entonces, lo que hace base es llamar al constructor de la clase padre para poderle pasar los argumentos que estamos recibiendo por medio del constructor de la clase cliente. Entonces, le pasamos dichos argumentos y ahora sí podemos crear el atributo propio de esta clase cliente, que el cual se llama punto. Entonces colocamos aquí private, colocamos aquí in porque va a ser de tipo de dato entero y se va a llamar puntos. Este atributo llamado puntos pues va a almacenar los puntos que tiene ese cliente en el almacén donde está implementado nuestro sistema.
Entonces también podemos darle un estado inicial al crear un objeto de tipo cliente, colocando aquí otro argumento al constructor de la clase cliente. Entonces colocamos aquí in puntos. Ustedes se estarán preguntando, vamos a quitar este this porque también no lo hemos explicado. Vamos a colocarle aquí puntos. Y ustedes se estarán preguntando por qué al colocar el argumento aquí en los paréntesis del constructor de la clase cliente, no se lo pasamos también aquí a la parte del base o del constructor de la clase padre. Y no se lo pasamos porque simplemente este argumento le va a dar un estado inicial al atributo propio de la clase cliente, que es el atributo puntos, y no a los atributos que tiene la clase padre, dado que la clase persona no cuenta con ningún atributo que se llame puntos. Entonces es por eso que no le pasamos ese argumento acá al constructor de la clase padre. Entonces ya inicializado el atributo propio de la clase cliente, lo que vamos a hacer es crear el método get para dicho atributo. Entonces public in get puntos, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves y retornamos lo que esté en el atributo puntos. Y ya con esto pues tenemos terminada nuestra clase cliente, la cual contiene los atributos nombres, apellidos, num, ID, dirección y teléfono heredados de la clase persona. Aparte de tener esos atributos heredados, también tiene su propio atributo llamado puntos, y ese atributo llamado puntos pues tiene su correspondiente método get para poder obtener lo que está almacenado en dicho atributo. También tenemos el constructor de la clase derivada, la clase cliente, la cual contiene los argumentos que se le van a pasar al constructor de la clase padre, que es esta parte que tenemos acá. Y también pues le estamos dando un estado inicial al crear el objeto de tipo cliente, los puntos que va a tener el cliente al momento de instanciar un objeto de este tipo. Entonces lo que vamos a hacer es probar nuestro programa a ver si funciona correctamente. Vamos a ubicarnos en el evento load del formulario y vamos a crear una nueva instancia de la clase cliente. Entonces colocamos aquí cliente, CTE va a ser igual a new cliente, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis le tenemos que pasar uno a uno los argumentos del constructor de la clase cliente. Entonces los nombres, María Hernández, número de identificación 123, la dirección va a ser calle Falsa 123, colocamos aquí que el teléfono, va a ser 555555 y que va a tener unos puntos iniciales de 0. Cerramos aquí con punto y coma. Entonces lo que estamos haciendo aquí es instanciar o crear un nuevo objeto de tipo cliente, el cual se va a almacenar en esta variable objeto que también es de tipo cliente. Entonces ya creado el objeto lo podemos utilizar y vamos a mostrar por ejemplo el nombre de este cliente que se llama María y lo vamos a hacer por medio de un message box. Entonces messagebox.show, abrimos y cerramos paréntesis, llamamos al objeto llamado CTE y cuando coloque el punto puedo acceder a todos los métodos que estoy heredando de la clase persona. Fíjense que al colocar el cursor del mouse sobre el método getNombres aparece que es de tipo de dato string pero que pertenece a la clase persona. Fíjense que a pesar de estar utilizando este método desde la clase cliente, aquí Visual Studio nos marca que en realidad este método es heredado y es de la clase base llamada persona. Entonces utilizamos ese método heredado, getNombres, abrimos y cerramos paréntesis y aquí cerramos con punto y coma. Presionamos aquí en el play para ver si funciona correctamente y vemos que efectivamente me muestra María, que es el nombre o el valor que está almacenado en el atributo nombres que estamos heredando de la clase persona, pero que estamos utilizándolo por medio del objeto que es de tipo cliente. Entonces, yo sé que a la primera es un poco confuso este tema de la herencia, pero para que vayan practicando y ya se vayan familiarizando con este concepto, lo que vamos a hacer es dejar un pequeño ejercicio, el cual va a consistir en crear la clase empleado y esa clase empleado pues debe de heredar los atributos y los métodos de la clase persona. Además deben implementar el atributo propio de la clase empleado y también los métodos constructor y set y get de dicha clase. Entonces eso es lo que van a realizar para que puedan practicar este concepto de herencia.
Bueno muchachos, espero que esto haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.